Jesucristo se presenta en el día de hoy, en este Evangelio, como un legislador, es decir, aquel que da una ley. Evidentemente la ley ya estaba dada, ustedes lo escucharon en el Antiguo Testamento, en la primera lectura, en el libro del Levítico, donde se trata sobre la ley. Aquí se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya estaba dicho. Pero estaba esta cuestión que ustedes lo encontrarán en el Evangelio también, donde dice que Jesús en un momento recibe la pregunta, viene uno y le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿No? ¿Recuerdan eso? Y ahí Jesucristo responde con una hermosa parábola, la parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y lo tomaron unos maleantes, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Después de robarle todo, lo dejaron al borde del camino. Pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Pasó un levita, ¿no? Como un abogado sería, una cuestión de un entendedor de la ley, lo vio y pasó de largo. Pasó un samaritano, lo vio, se conmovió, se bajó de su cabalgadura, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y después lo cargó sobre su caballo, lo llevó a la posada, ¿no? Un lugar de paso, y le dijo al dueño de la posada, aquí tienes plata, dinero, cuídalo, si gastas algo de más, yo te lo devolveré al volver. Y le pregunta Jesús a este que le preguntaba quién era mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Le pregunta, ¿quién de los tres actuó como prójimo de ese pobre tipo? No dice pobre tipo, pero... Y el hombre le contesta, el tercero. ¿Y qué le contestó Jesús? Pues ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo significa próximo, o viene más o menos de allí, ¿no? Aquel que está cercano a nuestra vida, aquel que de alguna manera, por un motivo u otro, se nos atraviesa, se puede decir, en la vida, ¿no? Puede ser un conocido, puede ser un desconocido, puede ser un hombre anciano, puede ser un niño, puede ser alguien que veas siempre, o puede ser uno que aparece, ¿no? Puede ser alguien que siempre te saluda o alguien que nunca te saluda. El prójimo puede ser tu hijo o tu suegra, qué sé yo, ¿no? Puede ser tu amigo o puede ser tu enemigo. Y ahí se complica la cosa. ¿Qué es prójimo para un hombre del Antiguo Testamento? Bueno, prójimo para un hombre del Antiguo Testamento o para aquel que más o menos tiene un tipo de ley bastante nacional, muy cerradita sobre la propia raza, ¿no es cierto?, como le pasaba a los judíos. ¿Qué era un prójimo? Y el prójimo era un hombre de la propia religión, de la propia raza, ¿no? El prójimo era un hombre o una mujer que comulgaba en las propias ideas, en la propia religión, en la propia nacionalidad, que era cercano. Es más, el prójimo era aquel que vivía de acuerdo a la ley. Y si no vivía de acuerdo a la ley, no era prójimo. Entonces, la valoración de la realidad de prójimo es distinta en el Antiguo Testamento, o es una realidad en el Antiguo Testamento que Cristo la amplía y dice después Jesús, ya superando el Nuevo Testamento, ¿qué es prójimo? Todos son tu prójimo. Pero ¿todos? Sí, todos. Ustedes han oído que se dijo, ve cómo apela al pasado, ¿no? Han oído, apela a la ley antigua. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero yo les digo, y ahí aparece Cristo como el
el que legisla, ¿no? El que corrige, no corrige, sino mejora la ley. Pero yo les digo, no hagan frente al que les hace mal. Fácil, ¿no? Al contrario, si alguien te da una cachetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Fácil, ¿no? Hay algunos que han sufrido el juicio, acá no quiero mirar a nadie, pero bueno. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Al que te pide, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y aquí es donde hace Jesús el cambio de la ley. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahí está diciendo, el enemigo también es tu prójimo. Rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Pero ¿por qué yo tengo que actuar así? ¿Por qué tengo que callar ante la injusticia que se me hace? ¿Por qué tengo que ser bueno con aquel que es malo conmigo? ¿Por qué? Porque uno tiene que actuar de acuerdo a lo que Dios ha actuado con nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que perdonar a todos? Porque Dios nos ha perdonado mucho a nosotros. Y aquel que no se ha dado cuenta de esto todavía, no se conoce, no sabe quién es y tampoco sabe lo que es Dios. Dios nos ha perdonado a nosotros y nos ha concedido de una manera superabundante su misericordia. Muchos podrán decir, yo no tengo grandes pecados. Y yo podría contestarle, bueno, es posible, pero ¿qué es un gran pecado? De acuerdo a tu medida, de acuerdo a tu mirada humana, ¿qué es lo que Dios te ha perdonado? Es un gran misterio de amor. Dios nos ha perdonado todo, absolutamente. ¿Recuerdan esa otra parábola? La parábola de aquel rey o dueño que en un momento llama a uno y le dice, me tenés que devolver lo que me debes. Le debía, qué sé yo, vamos a ponerlo en moneda de hoy, $10 millones, ¿no? Y otro le debía 10 pesos. Viene uno, entonces el de 10 pesos y el Señor lo perdona. Viene el de $10 millones y también lo perdona. Este de $10 millones sale afuera, después de ser perdonado, y se encuentra con uno que le debía 10 centavos. Y lo agarró del cuello hasta ahogarlo diciéndole, págame lo que me debes. Entonces los servidores que vieron eso fueron a contarle a su señor, Señor, aquel a quien tú perdonaste $10 millones, recién está, ni bien salió, ya está acogotando a uno que le debe 10 centavos, 10 pesos. Entonces lo llamó y le dice, ¿cómo? ¿Yo no te perdoné $10 millones? ¿No debías tú hacer lo mismo? Yo te perdoné todo. ¿No debías tú también perdonar todo? Esas son palabras de Jesús. Van explicando de qué manera uno tiene que obrar respecto al perdón. Ustedes me preguntarán a mí, pero Padre, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y esa pregunta se la hizo ¿quién a quién? Esa pregunta se la hizo Pedro a Jesús. Jesús hablaba del perdón, entonces Pedro le dijo, pero entonces, Señor, tenemos que perdonar hasta 7 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No te digo 7 veces, tienes que perdonar 70 veces 7. Y esa frase significa siempre en el lenguaje coloquial del tiempo de Jesús. Perdonar siempre.
Y ustedes me dirán, pero yo no puedo perdonar siempre, Padre. Bueno, yo también les digo, yo tampoco puedo perdonar siempre. Humanamente no se puede perdonar siempre. La venganza es una parte de la justicia. La justicia tiene varias partes, la virtud de la justicia, y una de ellas es la vindicta, que se llama la venganza, ¿no? Entonces, Jesucristo nos propone hoy abandonar la venganza. Lo dice hoy en la primera lectura, dice, ¿no? No seas vengativo con tus compatriotas, ni les guardes rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y termina la lectura diciendo, yo soy el Señor. Entonces, supongo yo que ustedes tendrán alguno que supongo, ¿no? Siempre tenemos alguno, ¿no es cierto? Tenemos esa persona que no me pasa, me molestan hasta sus chistes, la forma de peinarse, no me agrada la forma como camina, cuando viene y me habla parece que me está pinchando, ¿no? Tenemos esas personas que a veces son de la familia o del barrio, o son personas que encontramos circunstancialmente, pero que cuando nos encontramos y de chapa esa persona, cuando yo confié en ella, me lastimó, habló de mí, me dejó mal delante de los demás, me usó. Yo tengo, ¿ustedes tienen alguna así, más o menos no? Levante la mano quien tiene más o menos así, ¿alguien? Nadie le manda, yo solo. Allá hay 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Quién da más? 7. Bueno, 7 pecadores somos, ¿no? Todos los otros son un amor. Y uno tiene que decir, Señor, dame la gracia de poder perdonar como vos me perdonaste a mí, ¿no? De poder amar a los demás como vos me has amado a mí. Pero eso puede llevar un tiempo, y sí, es una gimnasia, es un trabajo. Fíjense lo que puede hacer Dios en nuestro corazón. En un momento nosotros podemos hacer lo que Dios hizo. Estar clavado en la cruz y decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cualquiera de ustedes tiene ese poder, yo también, de perdonar aún crucificados, perdonando a aquellos que me crucificaron. Eso lo hizo Cristo. El poder del cristiano. Ser cristiano, lo decía el Padre Gavino, ya lo escuché hoy al Padre Gavino. ¿Han escuchado la cosa del Padre Gavino? Está pasable. Decía una cosa hermosísima, ¿no? Dice el Padre, que ha habido algunos filósofos, entre ellos Nietzsche, que juzgaban al cristianismo como un cristianismo, como una moral de débiles, hombres y mujeres que no tenían la potencia de la defensa, no tenían la agresividad necesaria para vivir en el mundo de hoy, hombres y mujeres que se ajustaban a la obra de Cristo y por tanto parecía que estaban como mutilados para obrar, para trabajar, para defenderse, ¿no? Como mutilados para la agresión. Y el Padre Gavino dice, qué equivocados están, cuánto valor se necesita para perdonar como Cristo nos pide hoy, cuánta fuerza, cuánto poder. Es más fácil dejarse llevar por los deseos de venganza, es más fácil dejarse llevar por los instintos y actuar como un perro. Cuando un perro vos le hace doler, ¿qué hace el perro? Te manda el tarascón. Molesta mucho un gato, ¿qué hace un gato cuando lo molesta mucho? Te manda 3 o 4 sopapos con esa
sopapos que arañan, ¿no es cierto? Andá molestá vos una víbora. ¿Qué hace la víbora? Va a decir, sí, acá estoy, seguí pegándome. La víbora va a buscar morderte. El que se defiende de una manera obsesiva a cualquier tipo de ataque no tiene una actitud, hasta podríamos decir, humana. Tiene una actitud medianamente animal. Medianamente. Hasta parece un perro, un gato, una víbora. Enseguida reacciona contra la agresión, enseguida salta, enseguida se defiende, y hasta a veces eso está disfrazado no es que la persona que se defienda cada rato lo hace porque no, busca razonamientos, ¿no? Razona cierta sabiduría humana, ¿no? Porque la justicia, porque yo no voy a permitir, y qué sé yo, porque yo sé, y qué sé yo, y dale que te quede, y sabe, la sabiduría, saben mucho. Segunda lectura, por tanto, para aclararnos qué tipo de sabiduría tenemos que aplicar, porque la sabiduría humana llega a un nivel. La sabiduría humana, cuando vos le decís, perdoná a tu enemigo, ahí se le queman los papeles. Se le queman los papeles. La sabiduría humana llega a un nivel. ¿Te hace juicio? Hacele juicio. Escuchen. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Qué simpática, ¿no? La pacifista, ¿no? La San Pablo. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Ahí está entrando San Pablo en una cuestión que es crucial. ¿Qué es lo que sabes? Porque vos o cualquiera puede rechazar lo que Cristo está diciendo. ¿Y por qué lo rechaza? No, porque Jesús vivió en otro tiempo. Jesús era Dios, pero yo no puedo hacer eso. Argumento, ¿vieron? Empiezan como a argumentitos y son bastante creíbles. La inteligencia empieza como a buscar la forma de gambetearle a este cambio de ley que Jesús hace sobre la valoración de prójimo. Porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia, y además el Señor conoce los razonamientos de los sabios y Él sabe que son vanos. Ahí está hablando de una cuestión bastante importante para nosotros que queremos gambetear muchas veces los mandamientos del Señor porque son difíciles, porque cuestan, porque en realidad no se podrían aplicarse en el día de hoy. Razonamientos vanos, elucubraciones, ¿no? Gran movimiento de la inteligencia para negar lo que Dios pide, lo que Dios exige, lo que Dios legisla. Así, ¿cuántos de nosotros encontramos excusas para no cumplir la voluntad de Dios? Y en el día de hoy, la segunda lectura, la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, nos habla de una nueva sabiduría, comprender desde otro punto de vista, aprender que hay otro camino de luz, otro camino de sabiduría para poder practicar lo que Jesús nos manda. Yo no quiero practicar eso. Bueno, ese es su problema. Eso cada uno, ¿no es cierto? Cada uno
bueno, decide, pero no diga que es imposible. ¿El hombre puede hacer un agujero debajo de una montaña? ¿Con la cabeza? ¿Con qué podría hacer un agujero debajo de la montaña? Vienen unas máquinas, ¿no es cierto?, que son como este templo, un redondo así más grande, ¿no?, que van sobre rieles, que son unos rieles cuadrados así. Yo anduve en YouTube mirando cómo era, ¿no? Y se acercan a la montaña con ese, es como un gusano gigante. Ese plato redondo tiene como otros fierros de acero, y eso empieza a girar despacito y empieza a arrancar piedra, ¿no? Y la piedra molida va cayendo abajo. Entonces hay una máquina que va juntando de a poquito, va tirando para atrás, y en un momento esa máquina empieza a avanzar y está un mes girando con un ruido terrible, y después de 4 o 5 meses la máquina aparece del otro lado y hay un tipo, es una cosa espectacular, que está con tipo joystick, eso, ¿cómo es la joystick se llama? ¿No? Con una cosita así, manejando esa máquina. Uno solo. ¿Quién hizo el agujero sobre la montaña? La máquina. Pero, ¿qué sería esa máquina sin el hombre que la manejaba? Nada. Algo así sucede con un poder que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a nosotros el poder de ser dioses y de perdonar como Dios, y de amar como Dios, y de comprender como Dios, y de conocer como Dios. Pero no lo podemos hacer solo. Él vino a darnos un poder en nuestro corazón, y nosotros podemos como romper, ¿no?, los grandes obstáculos que tenemos para actuar como Dios. Solo no se puede. Hay que suplicarle al Señor que nos dé la capacidad de poder obrar como Él. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículos 38 al 48, es donde Jesús modifica la ley de el talión, es decir, de la venganza medianamente justa, y la amplía diciendo: basta de venganza, basta de venganza. Así que bueno, si está bien, uno no es que nosotros no tenemos grandes problemas con la gente, pero a veces son cuestiones muy chiquitas, ¿vieron? Son pavaditas, cositas chiquitas que vienen como a molestarnos. Esto hay que practicarlo en las cosas pequeñas, ¿no? En las cosas pequeñas. Yo a esa vieja no la saludo porque nunca me saluda. Vieja repugnante, sinvergüenza, como si no sabe que yo le conozco todo. Vamos, si en el barrio nos conocemos todos, Y no me saluda. Me topara en la panadería y no me pasó como alambre caído. ¿Qué se cree? Aparte tiene todas las mechas blancas, cree que es morocha y tiene todo blanco acá en el cuero. Y mirá las chancletas que usa. Saludala igual. Sí, pero no me saluda. Pero no importa. Por ejemplo, yo salgo: hola, ¿cómo te va? ¿Que me pegó una patada el banco porque yo lo saludé? No. Lo mismo la vieja. ¿No te va a pegar una patada? ¿Qué mal es que no te salude? ¿Cuál es el problema? Vos saludá: buenas tardes, ¿cómo le va? Y así toda la vida, no importa. Algún día esa vieja, cuando esté muriendo sola, podrá pensar: mirá cómo me saludaba tan simpáticamente y yo nunca le contesté. ¿Qué habrá habido en su corazón?
algún bien uno puede dejar siempre. No hay que andar pagando siempre con la misma moneda. Uno tiene la capacidad, porque Dios nos la ha dado, de poder ser más amadores que otros. Pues entonces amemos más que otros. Que Dios nos conceda la gracia de obrar de acuerdo a lo que Cristo nos pide y ser testigos de su amor en el mundo, aún a pesar a veces de que no nos traten muy bien, a pesar de que nos desprecien, que no nos tengan en cuenta, a pesar de todo. Dios nos concederá los premios. Jesucristo dice que si damos un vaso de agua al necesitado no quedará sin recompensa. Imagínense si uno ofrece el amor, ofrece el perdón a todos. ¿Quedará sin recompensa? No quedará sin recompensa, Dios lo recompensará. Dios nos concede entonces la fuerza, por su gracia, ¿no?, de poder obrar como Dios ha obrado con nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso,